hermoso poder cantar de cómo fuimos rescatados por nuestro Señor Jesús, fuimos reconciliados, estábamos lejos de nuestro Padre, pero la obra redentora, expiatoria de nuestro Señor Jesús nos acercó a Él y ahora podemos decir que estamos cerca de nuestro Señor. Adelante, pastor. Él me amó y me salvó. Hermoso mensaje en ese canto. Hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de hoy en la mañana. Estuvimos en Proverbios capítulo 1. Abran sus Biblias, por favor, a Proverbios 1. Tuvimos parte A en la mañana, vamos a tener parte B ahora. Proverbios capítulo 1, por favor. Voy a volver a leer los versículos 1 hasta el 7. Proverbios 1, 1 al 7, dicen así. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de Jehová es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si tuviste que decir algún tema principal, quizás el tema principal del libro de Proverbios, ¿qué dirías que es? Más fuerte, Luis. Sabiduría. Amén. ¿Cierto? Es un gran libro y tiene un libro par muy parecido en el Nuevo Testamento, que es el libro de Santiago, también un libro de mucha sabiduría. Y nosotros empezamos en la mañana leyendo, estudiando acerca de 4 grupos que están presentes en el capítulo 1 de Proverbios, pero también a lo largo del libro de Proverbios. ¿Ya? Alguien dígame uno de los 4 grupos. Uno. Los simples. ¿Ya? ¿Alguien más me dice otro? Juan. Los. Esa palabra no entendí. Escarnecedores. Sí. Los burladores. ¿Ya? ¿Otro, hermana Olivia? Los insensatos. Hermana, yo dije uno más. Ya empezamos otra vez. ¿Alguien me dice uno? No. Los insensatos. ¿Y cuál es otra palabra para decir eso? Los necios. ¿Ya? Y los sabios. Ya lo dijo. Entonces, en la mañana estuvimos estudiando acerca de los simples. ¿Cierto? Los simples. Vimos que la sagacidad, ¿cierto? Es la habilidad de comprender las cosas y también de discernir, de poder percibir y discernir con claridad lo que conllevan. Vimos que el simple, todo lo que escucha, lo cree, ¿cierto? Porque le falta discernimiento. Vimos que al simple cualquier persona les engaña y los desvía porque les falta entendimiento. Al simple, el simple no es capaz de ver más adelante y por eso se mete en situaciones complicadas con frecuencia. Vimos acerca del burlador, que el burlador hace burla de la sabiduría de Dios porque es más allá de su alcance. Vimos que el burlador o los burladores, los escarnecedores, son soberbios y presumidos. Creen que lo saben todo. Y los escarnecedores, también vimos que ellos odian la reprensión. Ellos detestan la reprensión, no la escuchan. Entonces vamos a seguir con ese tercer grupo ahora, los necios, porque nuestra lectura termina en el versículo 7. Miren lo que dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero miren la segunda parte del versículo, dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
¿Cuál es la primera cualidad que quiero enfatizar acerca de los necios en este momento? El necio odia la instrucción, desprecia la sabiduría y la enseñanza. En el versículo 22, que también leemos y encontramos a estos grupos presentes, dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El simple con su simpleza, el burlador con su burla. Pero después dice de los insensatos, ¿hasta cuándo los insensatos aborrecerán la ciencia? Los insensatos rechazan la instrucción, rechazan la sabiduría y la enseñanza. Otra cualidad que podemos ver de los necios, vayan conmigo al capítulo 12, por favor. Proverbios 12 y el versículo 15. Proverbios 12, 15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El problema con el necio es que confía en sí mismo. Él es, como dice Proverbios 3:7, sabio en su propia opinión. O sea, es un sábilo todo. Y por eso es casi imposible aconsejar a un necio. Porque ya sabe, o piensa que sabe. La segunda parte del versículo es muy bueno. Dice, el que obedece al consejo es sabio. El necio no así. El necio no así. Él es derecho siempre en su opinión. No se equivoca nunca, según él. Vayan al capítulo 29, por favor. Proverbios 29 y el versículo 11. Proverbios 9 y el versículo 11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Nosotros a veces nos acostumbramos a decir cosas y quizás las hemos dicho desde la juventud. Decimos, es que así soy. Así soy. Así soy nunca es una excusa. Nunca es una excusa adecuada para el Señor, porque el Señor, cuando ve algo malo en nosotros, nos llama al cambio. Y no quiere que nosotros le digamos, así soy. Es que tengo un problema con el enojo, así soy. No, el Espíritu Santo moldea al Hijo de Dios. Ahora, si uno no tiene el Espíritu Santo, es entendible que así es y que no va a cambiar. Porque sin el Espíritu Santo, ¿cómo hemos de entender y comprender cosas espirituales? ¿Y cómo hemos de ser moldeados a la imagen de Cristo? ¿Cómo tener al Espíritu Santo? ¿Cómo tenerlo? Es muy sencillo. Hay que nacer de nuevo. ¿De qué se trata esto, el renacer? Se trata de arrepentirse para con Dios y tener fe en el sacrificio de Jesús en la cruz. Comprender que estoy separado de Él. Tengo la ira de Dios sobre mi vida. Ya estoy condenado. Y si yo me muero sin arrepentirme y sin creer en Jesús, yo voy directo al infierno. Yo pasaré una eternidad separado de Dios en el lago de fuego. Pero ahora yo puedo ser reconciliado con Él mediante la sangre que Jesús derramó en la cruz. Creer en Él, su muerte, sepultura y resurrección. Así podemos nacer de nuevo. Y en ese momento de nacer de nuevo, el Espíritu Santo entra al cuerpo de uno y ese cuerpo se convierte en un templo. Es su lugar de residencia permanente. El Espíritu Santo entra a nosotros y en este momento sucede algo glorioso. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos la promesa de la vida eterna. Y el Espíritu Santo, la Biblia dice, es las arras de nuestra salvación. ¿Qué significa arras? Es como una prenda que se da cuando hay un trato, cuando hay un concuerdo. Es una garantía, un depósito. Y Dios nos compró. Y nosotros somos su posesión adquirida. Y Él dijo, voy a dejar aquí mi prenda, que soy yo mismo el Espíritu Santo. Eso es maravilloso. Wow. ¿Así soy? No, así era.
y Dios me va a cambiar. ¿Ya? El necio es un enojón, es un iracundo, hace y dice lo que le dé las ganas. Y eso sin pensar. Rienda suelta su ira, dice. La ira del hombre, ¿qué dice en Santiago 1:20 en cuanto a la justicia de Dios? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios sí tiene ira y Él siempre es justo y recto en su ira. El hombre no. ¿Qué es la ira? Y el enojo. El enojo, entendemos qué es el enojo, cuando uno se enoja. La ira es cuando se expresa. Podría ser algo así. Estoy sentado, los niños están siendo muy ruidosos. Y en mi corazón pienso, ojalá se callaran un rato porque se están volviendo locos y estoy cansado de un largo día trabajando y los niños ya me estoy como molestando. Pero no digo nada, los dejo así, son niños nomás. Después, no sé, uno le pega a su hermano, empiezan a llorar y ya estoy sintiendo quizá un poco de enojo. Ese molesto ya no es molestia, estoy enojado. Pero finalmente golpeo la mesa y digo, ¡paran de hacer esto! ¡Cállense! Esto es ira. ¿Entienden? La ira es la expresión de nuestro enojo, cuando lo expresamos. ¿Ya? Y el necio da rienda suelta a su ira. No seamos así. Vayan al capítulo 14, por favor. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos al Proverbios 14, versículo 9. Estamos viendo 4 grupos presentes en el libro de Proverbios y en el capítulo 1, ¿cierto? Los simples, los burladores, los necios o insensatos y los sabios. Ya vamos en el grupo de los insensatos. Dice en el capítulo 14, versículo 9, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Para una persona quien es necia, el pecado es diversión y el pecado es chistoso. Para el creyente no así. Para el creyente, cuando pensamos en nuestro pecado, nos da pena y nos da vergüenza. Y cuando pensamos en el pecado ajeno, nos da tristeza. No es para burlarse del pecado. El pecado no es chistoso. El adulterio no es chistoso. Hermanos, desde que llego a Chile, he aprendido docenas y docenas de chistes sucios, de dar un segundo sentido a las palabras. Y me da mucha pena porque estoy con alguien que no es salvo y dicen algún chiste y yo como que no lo entiendo. Y se sonríen, y se miran y se ríen. Me pongo a pensar y me da pena cuando me doy cuenta de qué están hablando. Eso no es chistoso. No es chistoso. Puedes decir amén ahí. Esa suciedad no es chistoso. Chistes de doble sentido, bromear acerca de cosas como el robo no es chistoso. La mentira no es chistosa. La codicia no es chistosa. El adulterio no es chistoso. Tampoco es entretenido para estar viendo una película donde ella deja a su marido enamorándose de otro. No, ese no es amor, se llama adulterio y es pecado. Y es aborrecible delante de los ojos de Dios. No es chistoso, no es entretenido, es triste. Y reírme de eso sería como pisotear la sangre de Jesús. Me da mucha pena. Todas las veces en mi vida donde yo me he burlado del pecado. ¡Qué necio! ¡Qué necedad! El necio se mofa, se burla del pecado. Miren en el capítulo 10, el versículo 23. Capítulo 10, versículo 23 dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. El hacer maldad es como una diversión al insensato. Buscan, son creativos,
para divertirse y reírse del pecado. Los necios. Vamos a continuar ahora con los sabios, hermanos. Los sabios. En el versículo 5 del capítulo 1, donde empezamos, dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Cómo es el sabio? El sabio escucha instrucción y es más sabio. Miren en el capítulo 13, el versículo 1. El hijo sabio, dice, recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Bueno, en la mañana nosotros vimos eso acerca del burlador, que él no escucha la instrucción. A él no le gusta la corrección o la reprensión. Se enoja. Pero ¿qué pasa cuando tú corriges a un sabio? Te ama y es más sabio. Los sabios escuchan la instrucción y son más sabios. El capítulo 10 y el versículo 8. Proverbios 10, versículo 8. Dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El sabio hace caso a lo que oye. Dice que recibirá los mandamientos. ¿De qué sirve escuchar consejo si uno no hace caso? Yo entiendo que no todos los consejos equivalen. O sea, no todos los consejos son dignos de obedecer. Es por eso que la Biblia dice: en la multitud de consejeros hay seguridad. No tienes que pedir a una sola persona. Es sano y es bueno preguntar a varios. Y es interesante cuando pides consejo muchas veces de 5 diferentes cristianos que aman a Dios y que conocen la palabra, te vas a dar cuenta. Casi siempre dan el mismo consejo. Después le pregunta a uno que a lo mejor está muy frío espiritualmente, alejado de Dios, no se congrega, no lee la Biblia y te da otro consejo. Pero después conversas con personas que tienen un mismo sentir en el Evangelio, en la palabra de Dios, y te van a dar un consejo bueno. No siempre, pues hay situaciones bastante complejas y complicadas. Y a veces pides un consejo y el hermano te mira y dice: voy a orar por ti. ¿Y qué debo hacer? Voy a orar por ti, hermano. Porque uno no sabe en realidad, y a veces esto es más sabio que dar un consejo, porque no es bueno dar un mal consejo. ¿Ya? Hay que dar consejo sabio cuando uno aconseja. Estamos en el capítulo 10, miren en el versículo 14. El 14 dice: los sabios guardan. ¿Cómo es el sabio? El sabio guarda la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Los sabios valoran la sabiduría. Valoran la sabiduría y la guardan como uno que procura y ahorra dinero quizás en una cuenta de ahorros. Guarda la sabiduría. Y por si acaso esto es muy sabio. Ahorrar dinero. Hacer provisión hoy para el día de mañana. En Proverbios 6 habla de la hormiga y cómo la hormiga hace esto. Eso es sabio. Es sabio ahorrar, es sabio proveer para la jubilación de uno. Y no necesariamente depender de programas de un gobierno, programas los cuales muchas veces fallan. ¿Ya? Uno da mucho dinero, después cuando uno es viejito ya no hay dinero en esos fondos. Sucede así muchas veces en los gobiernos, en los países. Entonces uno debe ser sabio y prudente con su dinero y no decir: lo voy a gastar todo este mes. No, trata de vivir, siempre vivir con el 90% para dar el diezmo. Después tratar de vivir con el 80% para que pueda hacer cosas como dar a misiones, para que pueda invertir, para que pueda quizás apartar dinero en un fondo de emergencia, porque quizás el día de mañana tu empresa queda en quiebra y ni te dan ningún, ¿cómo se llama eso? Cuando te despiden, finiquito, así, quizás ni te dan finiquito, qué sé yo, o quién sabe cuándo va a venir
quizás tú tienes un sueldo diario y quién sabe cuándo vendrá una pandemia y ya no van a poder trabajar diariamente las personas. Por eso es sabio en momentos de ¿qué es el opuesto de escasez? Abundancia. En momentos de abundancia, guardar algo para momentos de escasez. Eso es algo que aprendí en los proverbios. Es muy sano, muy sabio, ¿ya? Un poco aparte del mensaje. ¿Qué hace el sabio? Guarda la sabiduría, la guarda. Y es interesante porque cuando tú encuentras a una persona sabia, te vas a dar cuenta de algo. Que ellos son como, tienen sabiduría muy profundo en el corazón, dice Proverbios. Y es como sacar aguas profundas del corazón cuando empiezas a pedir consejo. Y es un tesoro cuando hay alguien así. Cuando uno va a Comodoro, ve que están, en cada momento, están chupando el petróleo de la tierra, ¿cierto? Con esas máquinas que iban así. Una vez mis hijos no se callaban en el camino. Decían, ya hijos, cuenten esas máquinas. 43, 68, 93. Victoria para el papá. Hacemos lo mismo con los guanacos. Fuimos ahora a Comodoro, encontramos guanacos, encontramos ñandú. A uno de los chicos vio, no sé cómo es el nombre patagónico, pero vio como un armadillo. ¿Cuál es el nombre? Piche, así se llaman, piche. ¿Qué más vimos? Vimos un zorro colorado. No sé qué más encontramos. Que lo pasamos súper bien. Y muchos aves. ¿Qué? Flamenco. Flamencos. Vimos muchos flamencos. Muy bien, Avi. Patrick. Algunas de esas cosas que ven un poco como una emu. Se llaman ñandúes. Así se llaman. Se ven muy parecidos a los emu. Emu es la palabra, ¿no? No emu. ¿Ya? Bien. Ok. Hermanos, me perdí. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Pongan atención, por favor. Proverbios 11, el versículo 30. ¿Ya? No sé cómo podemos volver y borrar esa parte de la prédica en línea. ¿Ya? Proverbios 11, versículo 30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Cuando nosotros hablamos de este versículo, no existía la ganancia de almas en el sentido que existe hoy en día. Muchas veces la ganancia de almas o el ganar almas se aplica a lo que es el evangelismo. El ir a otra persona, lo cual es responsabilidad de todos los cristianos. Yo soy un ganador de almas, no porque soy pastor, no porque soy misionero, lo soy porque soy un hijo de Dios, soy un cristiano. Y Jesús dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y yo le sigo en pos de él, ¿ya? Y me hizo un pescador de hombres. Y muchas veces aplicamos el ganar almas a esto. Y yo creo que está bien. Pero sí es bueno reconocer algo, que en ese entonces no existía el evangelismo, ¿ya? No se predicaba el evangelio, no ganaban almas en este sentido. Entonces habla mucho el versículo de la habilidad de una persona de poder influenciar a otros, ¿ya? De poder influenciarles para bien. Y obviamente, qué mejor que ganar almas para Cristo, ¿no? De predicar el evangelio, evangelizar. Entonces es también justificable esa aplicación, pero el que es sabio gana almas para el Señor. Hay otro versículo que dice algo muy parecido. Está en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Está un poco escondido el libro, les voy a dar unos 5 minutos. No. Daniel 12, cuando llegas puedes soplar y sacar el polvillo, ¿ya? Daniel capítulo 12, el versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. Frase que nos hace pensar mucho en el ganar almas, el predicar el evangelio. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos, los sabios,
resplandecerán como el resplandor del firmamento, pues el que gana almas es sabio. Proverbios capítulo 14. Proverbios 14, el versículo 16. Proverbios 14. Yo estaba en el capítulo equivocado. Dije, a lo mejor hay un error en mis apuntes. Capítulo 14, versículo 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Pues el insensato, ya lo vimos, confía mucho en sí, ¿cierto? Es derecho en su opinión, sabio en su propia opinión. El insensato es muy confiado y muestra insolente. Pero ¿cómo es el sabio? El sabio tiene temor a Dios. Y el sabio es capaz de tener un temor sano ante circunstancias peligrosas. El avisado ve el mal y se esconde. Así es el sabio. Aquí dice que el sabio teme y se aparta del mal. ¿Cómo es el sabio? Huye del pecado. Huye del pecado, como dice, por ejemplo, 1 Corintios 6, 18, que dice, huid de la fornicación. Yo tuve un profesor en el seminario que siempre decía esto: no resistas al pecado. ¿Qué? Y al escuchar eso, uno es como, ¿what? Te equivocaste de palabra, dijiste no resistir el pecado. Pero ¿cuál era su punto? Su punto era que no trates de quedarte ahí resistiendo el pecado. Mejor arráncate, huye, córrete para el otro lado. Ese fue su punto. No coquetees con el pecado. ¿Ya? Si antes luchabas con la borrachera y tienes 2 caminos para llegar a casa, mejor súbete por la otra calle que no está llena de bares. No hay por qué hacer provisión para la carne, como dice Proverbios. Es bueno protegerse en cuanto al pecado, establecer reglas en tu vida. Conozco muchísimos pastores que me han invitado a sus oficinas. Y saben que en su oficina la puerta es mitad puerta y mitad vidrio. Me parece muy prudente, muy bueno. ¿Qué tenemos que esconder, cierto? ¿Y qué pasa si uno está aconsejando a una dama? Uno no quiere estar detrás de una puerta cerrada. Bueno, en mi caso lo hacemos con Ani, los dos. Pero hay que protegerse. Hay que vivir en integridad y en rectitud. El sabio se aparta del mal. ¿Ya? Miren lo que dice Proverbios 28:13, porque uno nunca es perfecto. Uno siempre va a luchar con el pecado hasta que sus días en esta tierra se acaben. Hasta que escuchemos el sonido de la trompeta. Maranata. Nosotros sí vamos a luchar con el pecado. Todavía tenemos el viejo hombre en nosotros. Tenemos la carne. Tenemos el hombre exterior. Entonces, ¿qué hacemos cuando pecamos? Nosotros confesamos este pecado a Dios. ¿Qué significa confesar? Confesar significa estar de acuerdo con. Significa, le voy a decir a Dios que fue pecado, que hice pecado, y no lo voy a justificar. Cuando tú pidas disculpas, no lo hagas así. Perdóname, pero es que... No, cállate. Si estás pidiendo disculpas, admite la falta y pide disculpas. Dile, yo me equivoqué, estaba mal, te pido perdón. Así se pide disculpas. No, discúlpame si es que tú te picaste. No, eso no es pedir perdón. Pedir perdón es, yo cometí un error y te pido disculpas. Yo estaba mal, discúlpame. Así se pide perdón. ¿Y cómo lo hacemos con Dios? Tenemos que hacer lo mismo. Señor, lo que yo hice fue pecado. No lo quiero, no es justificable. Contra ti he pecado. Y te lo confieso. Lo admito, es pecado. Miren lo que dice Proverbios 28, versículo 13. Recordando
que el versículo allá en 14:16 decía que el sabio teme y se aparta del mal. Bueno, Proverbios 28:13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y no solo confesar, sino también dice, se aparta, alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. ¿Saben que no es pedir perdón de forma bíblica? No es confesar bíblicamente, confesarlo hoy y mañana volver a lo mismo. Y es lo que muchas veces sucede cuando hay violencia en las relaciones. De repente hay un necio iracundo que se enoja y le pega al otro. Y luego pasa un tiempito, oh, perdón mi amor, nunca volveré a hacerlo. Y el día siguiente, o el otro fin de semana, o cuando les pagan el sueldo otra vez, lo mismo de siempre. Eso no es pedir perdón. Y si una persona está en una situación peligrosa así, lo mejor sería denunciar con los carabineros o la PDI y alejarse de la situación. Yo no diría divórciate, eso no es lo que estoy diciendo, pero sí aléjate, anda a un refugio, un lugar seguro, si es que existiera una situación así. Y si tú eres una persona violenta que tiene problemas con eso, tienes que confesarlo a algún hermano en Cristo que te pueda ayudar. Porque no está bien. No está bien. La palabra de Dios dice que hemos de tratar de dar honor a nuestra esposa como a un vaso más frágil. ¿Ya? Hemos de amarla como a nuestro propio cuerpo. Y nadie se pega a sí mismo. ¿Ya? No es aceptable que una esposa le pegue a su marido. No es aceptable que un esposo le pega a su esposa. O pololos, o quien sea. Eso no está bien. ¿Ya? Si necesitas ayuda, conversamos. Me aparté un poquito del tema otra vez. La idea es esto, que nosotros confesamos y nos apartamos. ¿Entienden? No seguir, no repetir lo mismo de siempre. Así es el sabio. El sabio teme y se aparta del mal. Capítulo 16. Son muchos versículos, ¿cierto? Una comida contundente en la iglesia esta tarde. 16, versículo 23. Dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Entonces, una persona sabia cuida mucho su boca. Cuida mucho sus labios y su lengua. Y la usa a fin de dar gracia a los oyentes. Como nos dice en Efesios capítulo 4. Nosotros debemos usar la lengua para edificación. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, dice el Señor. La usamos para bien, para edificar, no para derrotar, no para destruir. Usamos la lengua con el fin de dar gracia a los oyentes. Si tú luchas con eso de la lengua, de repente abres la boca y dices cualquier cosa sin pensarlo, Proverbios es para ti. Proverbios es para mí y es para ti. Leamos, estudiemos, el Señor nos ayudará para aplicar la sabiduría. Capítulo 10. Proverbios capítulo 10, el versículo 5. Dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. Muchas veces entendido lo entendemos como sinónimo con sabio. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. ¡Wow! Qué fuerte, ¿no? Mamá y papá, eso cae sobre nuestros hombros. Criar hijos sabios que sepan trabajar. Que sepan lo que es, qué sé yo, hacer fuego. Que sepan lo que es salir a la leñera cuando hay 5 grados bajo cero y picar astillas. ¿Ya? Que sepan lo que es vender cosas. Que sepan lo que es hacer su cama. Que sepan lo que es lavar la loza. Y que sepan lo que es lavar la ropa y doblar la ropa y guardarla. ¿Ya? O si no, estamos simplemente criando hijos que un día se van a casar y una mujer que esperaba a un hombre se casó con un niño y tiene que hacerle todo. Eso no es lo que quieren nuestras futuras esposas de nuestros hijos. Quieren un hombre, un varón. Y nosotros tenemos que enseñarle eso.
Un hijo que duerme en la siega. Da vergüenza. Da vergüenza. Imagínate unos campesinos y el papá en el tiempo de cosecha se levanta a las 5 de la mañana y come y se viste y está ya afuera trabajando. Y trabajando y trabajando. Y entra a la casa para la hora de almuerzo con tremendo hambre. Y su hijo está durmiendo todavía. Una vergüenza. Es vergonzoso. Pero igual cosechamos lo que sembramos como papás. ¿Cuál es el punto de este versículo? Un hombre entendido recoge en el verano, dice. O sea, los sabios son diligentes trabajadores. Y sabes que un trabajador diligente siempre va a ser una fuente de gozo para su jefe. Al contrario, un trabajador necio, perezoso, flojo, es una fuente de frustración para su jefe. Como una piedra en el zapato, siempre molestando. El jefe se acerca y ahí están en las redes sociales cuando deben estar trabajando. El jefe se acerca, ahí están tomando su tecito, charlando, cuando debe estar trabajando. Yo entiendo que hay coffee break, hay esos tiempos de descanso y eso está bien. Pero cuando nos corresponde trabajar, si somos sabios, vamos a ser diligentes trabajadores. ¿Amén? Amén. Los cristianos deben ser los mejores trabajadores. Amén. Yo quisiera que todos los empleadores de Coyhai que estuvieran golpeándome la puerta cada semana, mándanos más trabajadores de su iglesia, por favor. Son de los mejores de los mejores. ¿Ya? Y me pasa mucho, hermanos. Gracias por su buen testimonio. Y así debe de ser. Los cristianos deben ser los primeros en llegar. Deben ser los últimos en salir. Deben ser los más trabajadores, más diligentes cuando están en la vega. Bueno, eso concluye el cuarto grupo de los sabios. Hemos visto acerca de los simples. Hemos visto acerca de los burladores o escarnecedores. Hemos visto acerca de los insensatos, los necios. Y también hemos visto acerca de los sabios o los entendidos. ¿Eres simple, burlador, necio? Hermanos, procuremos ser sabios. Y vamos a terminar la predicación buscando Santiago capítulo 1. Y les dejo con esto. Pidamos con fe, que Dios nos ayude a ser sabios. Pidamos con fe que Dios provea sabiduría para nosotros. Santiago capítulo 1. No queremos ser simples, no queremos ser burladores, no queremos ser necios. Queremos ser sabios. Santiago 1, leeremos versículos 5 al 8 para después orar y completar ese tiempo juntos. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, levanta tu mano que si eres así. ¿O seré yo el único? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No es que Dios esté ocultando, escondiendo la sabiduría. Él quiere que seas sabio. No es que Él haya dicho, suerte, para ver si puede ser sabio. No, la sabiduría clama en las calles. Invita a todos, vengan. Aquí estoy como leemos en la mañana. Pero pida con fe. Es necesario pedir con fe, no dudando nada. ¿Por qué? Así es, se adelantó al versículo 8. Gracias. El cual da a todos abundantemente sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, quien pide a Dios cosas con duda, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pidámosle al Señor con fe que nos ayude. Amén. Vamos a orar y terminar.